Hola, buenas tardes a todos y a todas. Os agradecemos vuestra presencia esta tarde. Mi nombre es Joaquín Vallés, soy el director del Instituto Universitario de Tecnología Aplicada de la Universidad Europea de Andorra. En dicho instituto impartimos las titulaciones de Informática, Ingeniería, de Organización Industrial, de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, pero también la universidad tiene otras titulaciones como ADE, Derecho, Humanidades, Psicología, Marketing, Comunicación, etc. Os invitamos hoy a la masterclass que organiza UNIP Academy, donde os daremos las herramientas para entender el panorama de la IA generativa en 60 minutos sin la necesidad de ser programador. Descubriréis modelos de creación de vídeo, texto, imagen y audio. Os enseñaremos a comunicaros con estos modelos de la IA generativa, cómo se prestan servicios, cómo aprovechar la creación de agentes de la IA, importantísimo a partir de ahora. Y recordar que todo esto lo podráis realizar vosotros, porque ahora toca actuar. Hace unos meses Bill Gates dijo: el único trabajo que sobrevivirá a la IA es la del profesional que sepa usarla bien. Sí, no que programe, no que cree herramientas desde cero, sino el que sepa integrarlas de forma inteligente en su día a día. Pero es que hoy la cosa va más allá. LinkedIn acaba de publicar su informe de 2025 y dice: el 76% de los profesionales ya usa IA en su trabajo diario. Pero hay algo que no te han contado, algo que no está en el informe, algo que sabe muy bien nuestro ponente de hoy que luego os presentaré. Es que solo un pequeño porcentaje de estas personas que usan la IA diariamente en su trabajo saben sacarle verdadero partido. La diferencia entre ambos grupos es enorme. Unos juegan con la IA, otros la usan para multiplicar sus resultados. La pregunta sería: ¿dónde queréis estar vosotros? ¿En qué grupo? ¿En los que juegan o en los que ganan? Para explicar todo esto, tenemos la suerte de contar con la presencia del señor Armand Pujadó, que él es ingeniero en electrónica industrial y automática por la Universidad Politécnica de Barcelona. Actualmente es cofundador y CPO de Centella Educación. Se ha publicado recientemente en la revista Forbes la lista de los 50 sueños y las personas que están detrás de ellos. Armand es una de estas personas. Esta lista reúne a las personas que han hecho de sus sueños su hoja de ruta y su realidad. Armand, de verdad que muchas felicidades, no solo por esta publicación, sino por todo el trabajo que lleváis haciendo desde hace años, ¿no? Armand, muchas gracias por tu tiempo y, como siempre, un placer escucharte. Muchas gracias también por la introducción, creo que es maravillosa. Dejar que me presente un momentito y así os doy un poco de contexto, ¿no? ¿Qué hace este joven aquí intentando divulgar inteligencia artificial si parece que aún esté en bachillerato? Pues no, dejadme que os dé contexto. En los últimos 3 años llevo formando a más de 500.000 personas en inteligencia artificial de forma completamente gratuita. Junto a mi socio, Jordi Segura, hemos creado Centella Education, que es una de las instituciones líderes a día de hoy en el mercado hispanoparlante en la divulgación de inteligencia artificial, intentando sobre todo llegar a un perfil que creo que muchas veces está olvidado. Y ese perfil es el profesional, ¿no?, de unos 35 a unos 65 años, en el que no es un perfil técnico y que realmente hay una ola o hay una tecnología completamente nueva y que no sabemos por dónde cogerla. Entonces, mi rol y mi objetivo en el día de hoy es intentar daros un poco más de prisma de qué está sucediendo con la inteligencia artificial y sobre todo cómo tú, sin tener conocimientos previos en la inteligencia artificial, sin ser un perfil técnico, que esto es importante, ¿no? Y aquí nos pensamos todos de que la inteligencia artificial solo está reservada a aquellos perfiles que son jóvenes, programadores, que a su vez tienen conocimientos técnicos, ni mucho menos. Hay mucho más allá que ChatGPT y a su vez también hay mucho más allá que podemos llegar a gestionar y a poder utilizar mediante la inteligencia artificial. Entonces, hoy realmente tenemos un reto porque en menos de 60 minutos cuesta bastante, ¿no?, poder divulgar y enseñar todo el panorama entero de la inteligencia artificial. Hay muchas cosas, obviamente, a tener en cuenta. Habrá matices que me voy a dejar de por camino, pero sí que es cierto que el objetivo es intentar dar esta visión general y, a su vez, intentar entender cuáles son los distintos modelos de inteligencia artificial que existen a día de hoy en el mercado. ¿De acuerdo?
Vais a tener también una sección de chat, ¿sí? En la parte izquierda arriba, si no voy equivocado. Entonces, allí algo que voy a preguntar yo también es, ostras, del 0 al 10, ¿qué tal se está entendiendo? Y de esta manera que podamos ir remando o no, y de esta manera que podamos tener una buena comunicación y que la sesión sea lo más fluida posible. Ya os digo, por mi parte, es un auténtico orgullo estar aquí y la intención más principal es intentar divulgar esta tecnología que justamente desde el primer día en el que nació, pues fui de los pioneros en el sentido de poder probarla desde el primer día. Y a ello me refiero con ChatGPT. Primer día que salió ChatGPT, ya la probamos juntamente con Jordi y nos dimos cuenta realmente de que el potencial era enorme. Ahora bien, todo el mundo tiene la inteligencia artificial a su alcance, pero lo más importante es saber cómo nos comunicamos. Así que para ello lo que he hecho ha sido preparar unas pequeñas diapositivas, ¿sí? Así que voy a empezar presentando y de esta manera para que lo veáis absolutamente todo. No sé si está presentando, entiendo que en principio sí. Vale, fantástico. Entonces, hoy vamos a desmitificar el panorama de la inteligencia artificial en estos 60 minutos. Aquí vamos a hablar acerca de inteligencia artificial y para daros un poco de contexto, ¿no? De qué tenemos en esta próxima hora, va a ser, primero de todo voy a hablar acerca de qué ha sucedido en los últimos 3 años. A su vez, voy a comentar algo respecto a la, vamos a decir, teoría de la inteligencia artificial o cuál es el viaje, cuál es la historia de la inteligencia artificial. Voy a intentar hacerlo muy breve, muy claro, no os preocupéis por ello, no voy a alargarme ni mucho menos con conceptos teóricos porque no lo quiero. Y luego sí que vamos a saltar ya a los distintos modelos de inteligencia artificial. Y finalmente vamos a tocar algo que se ha puesto muchísimo de moda en los últimos años y es hablar acerca de la creación desde chatbots con inteligencia artificial, la creación de páginas web con inteligencia artificial, la creación de automatizaciones también con inteligencia artificial para hacer nuestro día a día mucho más práctico, mucho más rápido, mucho más eficaz, o bien incorporar inteligencia artificial sin, y esto es importante, la necesidad de saber programar en cualquiera de los distintos ámbitos de una empresa. Pero antes quiero hablaros acerca de esta Agenda 2026. ¿Y a qué me refiero con ello? Creo que la inteligencia artificial es una de las tecnologías que es más transversal de todas, porque es indiferente el perfil o en qué sector te involucres. Realmente tenemos desde perfiles que son dueños de negocio, en el que pueden aplicar perfectamente la inteligencia artificial para la toma de decisiones, para poder automatizar ciertos procesos, para poder tomar un mejor rumbo, o incluso algo que a mí me encanta es denominar, en este caso, ChatGPT o la inteligencia artificial como un ente pensante. Ya que al final, en cierta medida, estamos delimitados por los pensamientos y todas las experiencias y vivencias que hemos tenido durante toda nuestra vida. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos que afrontar un problema, ya bien sea con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros familiares, siempre lo hacemos en función de lo que nosotros hemos vivido. Y a partir de ello, cómo entonces nosotros gestionamos las cosas. Pero tienes un ente pensante, que es la inteligencia artificial, que te puede dar 2 o 3 rutas distintas. Y quiero matizar también que la IA no es solo para que te redacte correos. No solo eso. Sino que puede ayudarte desde que sea, vamos a decir, tu contable, tu gestor, tu economista, por decirlo de alguna manera, obviamente con todo matices, soy consciente de ello, pero desde tu propio psicólogo personal, desde incluso compañero de viaje en el ámbito empresarial, como dentro de cualquier tarea repetitiva. Entonces, que podemos llegar a aplicarlo, puede ser tu coach nutricional, puede ser incluso tú, no simplemente el nutricionista, sino incluso la persona que te pauta el entrenamiento. Podemos abarcar muchos ámbitos dentro del mundo de la IA y no solo está reservado a redactar correos y ya está. Entonces, podemos ver cómo está aplicado tanto a dueños de negocio como incluso en la parte de programación, ¿no? Poder apalancarnos de la inteligencia artificial para realizar código de una forma más sencilla. O incluso, ¿no? Pues que mi madre, que tiene 0 conocimientos en inteligencia artificial y en el ámbito de programación, que tenga la capacidad de, mediante lenguaje natural, ¿y a qué me refiero? ¿No? Con lenguaje natural. Cuando hablo acerca de lenguaje natural, sería el hecho de cómo nos estamos comunicando tú y yo. Estamos hablando y es un lenguaje en el que nos entendemos. Como que yo le pido que me genere una página web y la inteligencia artificial me generaría código, sin yo tener que redactar código. Esto es el lenguaje natural y es lo que democratiza el acceso a cualquier tipo de programación. Podemos llegar a ver desde profesionales, desde administrativos, profesionales como por ejemplo abogados, médicos, cualquier tipo de ámbito. El ámbito también de legal, salud, ingeniería, educación o incluso departamento de marketing y ventas. Y cuando hablo incluso de departamento de ventas, la capacidad de poder llamar con inteligencia artificial.
desde que tengas una propia base de datos en la que tengas muchísima información, muchos correos, muchos números de teléfono y que la inteligencia artificial mediante un guión sea capaz de poder llamar. Y te lo digo, sinceramente, nosotros lo hemos aplicado en distintas clínicas dentales en el ámbito de España y que han facturado mucho dinero. Y realmente es posible, y la creencia esta de, ostras, es que se va a notar mucho que es un robot o se va a notar mucho que es inteligencia artificial, déjame decirte que cada vez es menos ficticio y cada vez se acerca y se asemeja mucho más a un lenguaje completamente natural. Y lo mismo también en departamentos de marketing en el que puedas llegar a calificar ciertos clientes potenciales, desde, por ejemplo, en WhatsApp como en embudos en general. Entonces, es muy transversal. Pero para ello, lo que quiero hablar un poco también inicialmente es acerca de lo que ha pasado durante los últimos 3 años, ya que hay un punto, hay un momento en el que todo explota. Y esto es cuando sale ChatGPT, que luego también lo mencionaremos y hablaremos un poco de esta pequeña historia. Pero podemos llegar a apreciar como en 2023 estábamos viendo incluso estudios en Ginebra, en Zúrich, voy aquí a la parte izquierda superior, en la que tenemos que más del 60% ya utilizaba la inteligencia artificial en el trabajo, en el que tenemos por aquí a Doméstica, que es una empresa muy conocida, que despide el 45% de su plantilla y son reemplazados por ChatGPT. A su vez también tenemos que IBM va a reemplazar a 7.800 personas con la inteligencia artificial. Empezamos a ver como cierto caos, ¿no? Decir, ostras, esto puede ser o bien una catástrofe o bien una oportunidad, ¿no? Entonces, nos remontamos 2 años atrás, 2, 3 años atrás, y vemos realmente que es, ostras, la inteligencia artificial es un océano completamente azul, en el que podemos llegar a pensar que es o bien una oportunidad o bien un destrozo. Claro, a día de hoy, y el motivo por el que estáis aquí, es porque hace 3 años era una oportunidad, a día de hoy es que no hay opción a no formarse en inteligencia artificial o no entenderla. No hay opción. Es que se va a ir más lento y es menos eficaz. Entonces, no hay opción. Incluso, y aquí lo podéis ver, esta persona de aquí, entiendo que algunos lo conoceréis, es el CEO de NVIDIA, una de las, bueno, diría que es la empresa más cotizada en bolsa a día de hoy, es Jensen Huang. Y lo que dice es que a partir de ahora, lo que antes siempre sucedía, ¿no? De que quería todo el mundo estudiar programación, a día de hoy es que no saben los jóvenes qué estudiar, porque es que no es necesario aprender a programar, sino que simplemente utilizando la inteligencia artificial van a ser capaces de poder programar. Encontramos 2024, ¿no? Empiezan a haber automatizaciones en las que incluso reducen costos hasta un 30%. Vemos como Sam Altman dice que la inteligencia artificial, y Sam Altman, para dar un poco de contexto, es el CEO y el fundador por parte de OpenAI. OpenAI es la empresa líder dentro de este sector, en el que tenemos a ChatGPT, que ChatGPT es la empresa obviamente más conocida de todas a nivel de inteligencia artificial, que luego obviamente jugaremos con ella, interactuaremos y obviamente lo veremos durante esta misma sesión, ¿no? Pero comentaba que el 95% del trabajo creativo sería completamente reemplazado. Lo mismo también en el que vemos como la IA puede llegar a destruir 400 puestos, el 90% de los abogados utilizan la inteligencia artificial generativa y estamos viendo como hay una transición en el que todo el mundo empieza a adaptarse. 2025, también vemos como las empresas empiezan incluso a fomentar el uso de formaciones, empiezan a aplicar la inteligencia artificial en casa, en el que vemos como en México, por ejemplo, hay inversiones de inteligencia artificial y el 45% se muestran en positivo, empleados por parte de PwC, que el 56% de que las personas, los perfiles que entiendan la inteligencia artificial pueden llegar a cobrar hasta un 56% más, en el que vemos como todo está en crecimiento, incluso más del 85% de las empresas ya usan inteligencias artificiales. Y lo mismo también en el departamento de ventas, que es lo que decía, que puede llegar a incrementar todo lo que tiene que ver con la facturación o este cierre de ventas. Y esto es debido a las llamadas, por ejemplo, con inteligencia artificial. Y vamos a lo que está por pasar durante los próximos 4 o 5 años, que no son tantos, en el que podemos llegar a ver cómo la inteligencia artificial va a reemplazar 12 millones de transiciones laborales, parte superior, como Goldman Sachs estima que la inteligencia artificial afectará 300 millones, ok, todo es catastrófico, ¿no? Pero realmente creo que también es una oportunidad gigantesca para entender y para poder posicionarte en el mercado. Entonces, vemos todas estas noticias que están muy bien y, ok, son reales, obviamente, incluso que podemos llegar a apreciar, esta aquí en la parte izquierda ya es la última que leo, que el 23% de los empleos serán diferentes según el Foro Economic de Davos, lo cual habrá una transición. No significa que muera ni que todo el mundo se quede en desempleo, que esto es algo que no va a suceder, pero sí que habrá una transición.
Y con ello, pues quiero hablar un poco también acerca de las tecnologías que existen a día de hoy y la comparativa con lo que sucedía anteriormente. Entonces, hablamos un poco acerca de cómo nace la inteligencia artificial y en qué punto nos encontramos ahora mismo. Y después, ya entonces hacemos esta parte práctica. ¿De acuerdo? ¿Os parece? Venga. Tenemos que en 1900 teníamos 3 principales tecnologías. La primera era la electricidad, conocida para todos, obviamente, y es un cambio que generó un antes y un después. El automóvil también generó un cambio gigantesco, desde pasar de ir en caballos a automóviles, e incluso el teléfono, esta parte de comunicación, en el que tenemos, pues, tenemos salud, tenemos incluso movimiento y tenemos también la parte de comunicación. Esto en 1900. Y a día de hoy, en 2025, hay para mí 5 tecnologías que lo convergen absolutamente todo. Estas 5 tecnologías son la primera, la blockchain, que la blockchain tiene que ver con la disrupción del sector financiero, todo lo que tiene que ver con criptomonedas, que realmente es un modelo descentralizado de todo lo que tiene que ver con la economía. Energía, muy importante, o sea, energía limpia de dónde sacamos la fuente de energía. La robótica, todo lo que va a permitir que reemplace al ser humano en ciertas tareas muy administrativas no me refiero, muy metódicas, muy repetitivas, todo lo que tiene que ver con robótica, a lo que yo personalmente incluso también he estudiado, e incluso también la bioingeniería, ¿no? Entender un poco más acerca de esta parte bio. Y hay una tecnología que lo converge absolutamente todo, y esta es la inteligencia artificial, y es el punto nexo entre todas estas tecnologías. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial, siempre a día de hoy nos acordamos de ChatGPT, ¿no? Pero la inteligencia artificial lleva mucho más con nosotros de lo que nos pensamos. Y si hablamos acerca de la inteligencia artificial, tenemos que hablar primero de todo de 2 personas, diría. La primera, y vamos a centrarnos en los años 50, en los años 2000, en la que tenemos al padre de la computación moderna, que este es Alan Turing. Alan Turing, muy conocido, se hizo incluso una película, fue la persona que desarrolló un algoritmo que era capaz de superar a los enemigos. Y de esta manera se empiezan a generar este tipo de algoritmos inteligentes. No era denominado inteligencia artificial, pero ya empezábamos a ver ciertos aspectos. Y lo mismo también sucede cuando una inteligencia artificial, y aquí lo veis que hay una partida de ajedrez, en la que una inteligencia artificial es capaz de poder derrotar a Garry Kasparov en su momento, y es el momento en el que hay como un cambio gigantesco, porque es una inteligencia artificial que ha sido capaz de superar al mejor de todos los jugadores de ajedrez. Esto de los 50 a los 2000. Saltamos. De los 2000 al 2015. Aquí lo que quiero que os imaginéis es el momento en el que empezamos a tener mucha información. ¿Sí? Porque nace Internet, tenemos también a su vez los teléfonos móviles, empieza a haber esta comunicación y lo que sucede es que empiezan a haber muchos datos, mucha información. Y a partir de estos datos tenéis que imaginaros, ¿no?, 2 tipos de entrenamiento a nivel de modelos de inteligencia artificial. Porque para que a día de hoy estos modelos de inteligencia artificial contesten y tengan cierta información en la que yo, por ejemplo, cuando voy a generar una imagen, le digo, quiero un perro que esté encima de un coche, sea capaz de poder generar el perro, más el coche, más el entorno, más todo, tiene que tener un entrenamiento previo. ¿Y este entrenamiento cómo se da? Tenéis que imaginaros 2 aspectos. Hay 2 caminos. El primero, que es, tenéis que imaginar una fábrica de personas que lo que hacían era, pues, esto era etiquetar de forma manual una imagen de un perro con la palabra perro. Imagen de perro con la palabra perro. Imagen de gato con la palabra gato. Imagen de gato con la palabra gato. De esta manera tienes una gran cantidad de datos que los tienes etiquetados de forma manual. ¿De acuerdo? Esto es un aprendizaje reforzado, o podríamos decirlo supervisado, por lo cual es un aprendizaje supervisado, por lo cual hay una persona que estaba etiquetando todos y cada uno de estos datos. Y luego tendríamos no supervisado, en el que vamos a suponer que le introducimos, pues, imágenes de todos tipos y es capaz el propio algoritmo de identificar y de separar cada uno de estas imágenes qué realmente es. Entonces, de esta manera tenemos 2 rutas en la que una tenemos una fábrica gigantesca de personas que están etiquetando si esto es un gato y lo otro es un perro, si esto es un gato y si lo otro es un perro. Y en cambio, de otra manera, lo que hacemos es, le mandas a 25 millones de imágenes de gatos y de perros y es capaz de identificar a largo plazo, encontrando patrones, porque la inteligencia artificial lo que hace es encontrar patrones y nos da esta respuesta final. Esto aquí,
Después pasamos del 2010 al 2020, en el que empiezan a aparecer también incluso, y lo mezclamos con la parte de robótica, ¿no? Esta tecnología, estos algoritmos que empiezan ya a pensar, que son autónomos, en el que empezamos a ver ciertos coches eléctricos que van solos, como ciertos Teslas, robots que empiezan ya también a estar en ciertas fábricas, que son capaces de detectar patrones, que son capaces de separar cajas en distintas fábricas. Pues esto del 2010 al 2020. ¿Y dónde nos encontramos ahora? Ahora nos encontramos en la inteligencia artificial generativa. Y cuando digo generativa y hago un especial énfasis en ello, es porque es capaz de poder generar. Lo que antes estábamos viendo, y quiero separarlo muy claro, tenemos inteligencia artificial generativa e inteligencia artificial tradicional. La inteligencia artificial tradicional es lo que os estaba comentando, en el que nosotros lo que hacemos es separar esta información y a partir de aquí extraer patrones. ¿Cuándo se usa la inteligencia artificial tradicional? Esto sí que es utilizando código mayoritariamente, pero es, por ejemplo, para hacer previsiones a nivel de stock. Vamos a suponer que, por ejemplo, Mercadona quiere tener un control de la cantidad de alimentos que debe comprar en el próximo 2026. Pues en función de la población, en función del clima, en función de la cantidad de recursos que hay en ese momento. A partir de aquí, puedes llegar a generar previsiones a largo plazo y a futuro. Esto es tocando código, esto sí que es complejo y esto sí que ya no es tan sencillo de normal, pero esto es lo que permite esta IA tradicional. Y luego tenemos la IA generativa. La IA generativa genera, la IA generativa crea. El punto de inflexión vino en 2023. Disculpad, finales de 2022. Noviembre exactamente 2022. Allí es cuando aparece y se democratiza la inteligencia artificial con ChatGPT. Este loguito que estamos viendo de color verde en la pantalla. A partir de aquí nos damos cuenta también, y esto quiero que sea una frase que vamos a recordar, ya lo veréis, el siguiente lenguaje de programación es el español. Lo repito, el siguiente lenguaje de programación es el español. ¿Y a qué me refiero con ello? Pues que todo lo que vais a ver durante la próxima media hora más o menos que vamos a estar, en ningún lugar vamos a tocar código. En ningún lugar vamos a tocar código. Y somos capaces de ejecutar miles de tareas que antes estaban reservadas solo para perfiles técnicos y programadores. Entonces, democratiza el acceso a la tecnología. Y cuando hablamos de esta IA generativa, quiero explicaros este mapa que hemos preparado. ¿De acuerdo? Este mapa realmente lo que separa es dentro de la inteligencia artificial generativa los distintos modelos de comunicación. Ya que tenemos modelos de generación de texto. Esto lo encontramos en la parte izquierda, ¿sí? La intención también es que al final tengáis pues estas diapositivas para poder utilizarlas y para poder repasar lo que hemos comentado en la sesión de hoy, en el que tenemos en este cuadrante izquierdo, en la parte superior, inteligencias artificiales de texto. Hablamos de ChatGPT, pero hay muchas más. Tenemos incluso Claude, Copilot dentro del entorno de Microsoft, tenemos incluso a Llama dentro del entorno de Meta, por lo cual de Facebook, Instagram, por parte de Mark Zuckerberg. Tenemos incluso por aquí abajo a Gemini, ¿no? Por parte de Google. Entonces, vemos muchos jugadores dentro de este ecosistema. Tenemos incluso a Grok por parte de Twitter. Tenemos a DeepSeek, que es un modelo que se puso muchísimo de moda, ya que es un modelo chino y que realmente con menos recursos fue capaz de entrenarse también muy bien. Esto en el ámbito de texto. No os preocupéis, haremos la demostración. Y una cosa muy importante es que con cada modelo que estáis viendo aquí, tanto de texto, de imagen, de vídeo o bien de audio, con cada modelo debemos comunicarnos de una forma diferente. Cada modelo tenemos que comunicarnos con un estilo distinto y hay una metodología para comunicarnos con cada uno de estos modelos. Lo mismo también sucede que no te comunicas igual con tu pareja, que con tu padre, que con tu hijo, que con tus amigos o amigas. Entonces, cada modelo tenemos que explicar y hablarle de una forma distinta. Y esto es importante y lo vais a ver a continuación, ¿sí? Tendríamos por la parte derecha superior el ámbito de las imágenes, ¿sí? Aquí tenemos que el propio ChatGPT también tiene un propio modelo de generación de imágenes en el que incluso lo más fuerte, y lo han actualizado hace cuestión de medio añito aproximadamente, tenemos la capacidad de poder generar
texto dentro de las imágenes en sí. A su vez, también encontramos otros modelos muy conocidos, como por ejemplo Midjourney. Midjourney anteriormente era un modelo de inteligencia artificial en el que nosotros, bueno, y para dar un poco de contexto, ¿no? ¿A qué me refiero cuando digo texto, imagen y todo esto, ¿no? Cuando me refiero y cuando hablo acerca de texto, es que la entrada a este modelo de inteligencia artificial es texto, ¿no? Y como consecuencia me va a dar una respuesta que la respuesta va a ser en formato texto. Si yo le pido, por ejemplo, los 5 alimentos que mejor van a ayudar a que aumente mi testosterona, eso lo que va a hacer va a ser que me da a devolver una respuesta en formato texto. En el ámbito de imagen, yo le voy a preguntar lo que comentábamos antes, ¿no? Justamente, pues, un perro que esté andando, por ejemplo, por la montaña con un precioso atardecer. ¿Qué es lo que va a suceder? Y la respuesta va a ser que me va a generar una imagen. En vez de texto, como estábamos haciendo anteriormente, me va a generar imágenes. Lo mismo sucede con estos modelos de generación de vídeo, en el que le vamos a introducir un texto y el formato respuesta va a ser un vídeo. Y lo mismo puede llegar a suceder con este ámbito de audio, en el que yo le puedo introducir un texto y va a generarme audio. Y si lo explicamos un poco en general, podemos llegar a apreciar como en la parte izquierda tenemos esta generación de texto, fantástico. En el ámbito de imágenes, vamos a ver hoy, ¿de acuerdo? Para que lo tengamos en cuenta, Google Nano Banana, ¿sí? Este de aquí, que es un modelo nuevo por parte de Google. La verdad creo que es espectacular, hace cosas que son impecables e incluso es para mí, sinceramente, el mejor modelo a nivel de generación de imágenes que clone exactamente tanto la cara como el entorno, como el espacio, como absolutamente todo. Para mí creo que es de los mejores modelos de inteligencia artificial a día de hoy y sobre todo sin la necesidad de tocar ninguna sola línea de código. Y también tocaremos Ideogram. Ideogram es otro modelo que para mí siempre digo que es como la pequeña píldora de oro, ya que lo que permite es un híbrido tanto de imágenes ultra realistas, tanto de imágenes como de paisajes, como incluso algo muy creativo a nivel de animaciones, como incluso la capacidad de poder crear, me lo invento, logos, texto dentro de imágenes. Entonces, es un modelo muy potente y muy interesante. Hay otros más que ya os digo, no vamos a indagar porque no da tanto tiempo, pero después también tenemos este ámbito de vídeo. Dentro de la sección de vídeo, y vais a ver cómo vamos a utilizar un modelo de inteligencia artificial que se llama, soy consciente que hay nombres que son bastante raros, no hablo en chino, si es la primera vez que se escuchan es normal, soy consciente de ello también, entonces voy a intentar después y vamos a hacerlo paso a paso, no os preocupéis. Tendríamos por aquí Runway, que es esta R que estáis viendo. Runway creo que es de los mejores modelos a día de hoy para la generación de vídeos con inteligencia artificial. Y hay una parte muy bonita en esta generación de vídeos con inteligencia artificial, ya que podemos generar vídeos a partir de texto, es decir, le damos un texto y nos genera un vídeo. Le podemos dar una imagen de referencia y con esta imagen poder animarlo. O incluso poder facilitarle un vídeo de un precioso atardecer y luego adjuntarle una imagen de una montaña completamente nevada. Y lo que va a hacer es que el vídeo de este precioso atardecer se convierta en un atardecer, pero todo completamente nevado. Entonces tenemos la capacidad de poder modificar o de poder reajustar también vídeo de esta manera. Y por último, tendríamos este último bloque que es a nivel de audio, ¿sí? ¿Qué me refiero con audio? Aquí tenemos como dos vertientes. Una de ellas sería la clonación de voces con inteligencia artificial, que esto es muy potente porque imaginad, ¿no? Algo que hemos aplicado nosotros es dentro de lo que comentaba antes, una clínica dental, en la que lo que hicimos fue clonar exactamente la voz de la propietaria, ¿sí? Y de esta manera, cualquier persona que estaba llamando, incluso para atender o para agendar una cita, lo que hacía era la misma persona, la voz sintética de esta persona, ya que podemos facilitarle horas y horas de contenido a nivel de audio, y de esta manera se entrena para finalmente que sea exactamente, casi exactamente al 95%, no voy a poner la mano en el fuego, casi al 95% igual a la voz de la persona real. Entonces, el crecimiento o a dónde estamos llegando, yo creo que es que no tiene sentido y habrá un punto en el que nos costará bastante también el reconocer si esa voz es real o no es real con inteligencia artificial. Tendríamos esta capacidad de poder clonar voces y luego está el otro ámbito que sería generar
música, ¿sí? Que también se podría llegar a generar música y hay distintas plataformas, como por ejemplo Suno, que es una muy buena, o si no, también hay otra que se llama Udio, ¿de acuerdo? Intentaré referenciar también después cada uno de los enlaces para que los tengáis también más accesibles, pero os digo que hay muchísimas herramientas y plataformas de inteligencia artificial. He hablado acerca de texto, de imagen, de vídeo, de audio. Vamos a centrarnos en texto y en imagen. Y os voy a enseñar ejemplos también de vídeo. Pero cuando hablamos acerca de texto, quiero mencionar algo que es importante. Y es que ChatGPT, todo el mundo tiene acceso, ¿cierto? Todo el mundo puede acceder a ChatGPT. Ahora bien, no todo el mundo sabe comunicarse de forma correcta. Y el motivo principal es porque tenemos que seguir unas pautas a la hora de comunicarnos con la inteligencia artificial. No sirve de nada decirle, dame 10 ideas de negocio. Sí, está muy bien y es fantástico, pero falta mucho. ¿Por qué? Ni te conoce, no sabe ni quién eres, no sabe ni a quién te dedicas, no sabe cuál es tu objetivo, tu finalidad, no sabe cómo quieres el resultado de respuesta. Entonces, para ello existe esta palabra, el prompt. El prompt es la entrada. El prompt es la información que le vamos a facilitar a la inteligencia artificial nosotros. El prompt es esta entrada de datos para de esta manera poder generar un resultado. Esto que estáis viendo aquí en el medio es una caja negra. ¿Qué significa? De la forma en la que funciona la inteligencia artificial es que, vale, tenemos 3 variables, ¿vale? Y cuando hablo de variables me refiero a tenemos una entrada. Eso significa la información o la pregunta que le estoy haciendo yo a la inteligencia artificial. Luego tenemos una caja negra, que la caja negra vamos a decir que sería el cerebro de la inteligencia artificial. Y luego tendríamos un resultado. No podemos, y esto es muy fuerte, pero no podemos saber exactamente lo que está sucediendo dentro de la inteligencia artificial cuando le hacemos una pregunta. No se puede saber. Es decir, son cálculos, son matrices, son operaciones computacionales muy grandes y no se puede saber exactamente lo que hace, porque la inteligencia artificial lo que intenta imitar es el cerebro humano y es algo que aún no hemos descifrado lo suficientemente bien. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que tenemos un prompt, por lo cual es una entrada de información a la inteligencia artificial. Tenemos una caja negra que sabemos que hace algo, ¿no? Que sucede cualquier cosa y luego nos da una salida. Claro, esta salida sería el resultado, pero, ostras, si yo no puedo controlar la caja negra, por lo cual no sé qué está sucediendo entre medio, si tampoco puedo controlar la salida, lo único que podemos hacer es controlar el prompt para entonces que la salida sea perfecta. Es decir, cuando nosotros queremos hacer un buen prompt, lo que permite es que tengamos mucho más control sobre la respuesta que vamos a recibir. Y cuando hablamos acerca de prompt, os voy a mostrar una metodología. Esta metodología, esto libreta y boli, se llama Aspect, ¿de acuerdo? Ahí lo estáis viendo. Y ahora hablaremos de qué significa Aspect, ¿no? ¿Para qué es esta palabra? Aspect es una metodología que aplica para los distintos modelos de inteligencia artificial de texto, tal y como estáis viendo. Tenemos ChatGPT, tenemos Gemini, tenemos incluso por aquí DeepSeek, tenemos incluso Claude, tenemos Grok, tenemos incluso Copilot, tenemos todos los distintos modelos de inteligencia artificial. Aspect, ¿qué significa? Es lo siguiente, ¿de acuerdo? Y voy a hablar un poco por encima y luego vemos un pequeño ejemplo, lo ejecutamos y así podemos verlo más en directo también. Tenemos acción, ¿no? ¿Qué quieres que la inteligencia artificial te haga? Es decir, tienes que tener muy claro de quiero que me redactes un correo para poder mandárselo a mi jefe y de esta manera poder aumentar el sueldo. Que sea muy claro, muy específico, muy al grano, ¿no? La acción. ¿Qué quieres que la inteligencia artificial haga? Los pasos, steps del inglés. Pasos. Darle punto por punto. ¿Cómo quieres que estructure la información en sí? ¿Cómo tiene que pensar para estructurarte la respuesta? Lo mismo que cuando hay un becario, al becario no se le pregunta y le dice, mira, haz esto. No, se le dan indicaciones de cómo debe hacerlo. Persona, para mí es de las cosas más importantes. Y es convertir a ChatGPT en aquella figura, persona que nosotros consideremos. Si yo quiero que se convierta en un abogado, con todo el cariño del mundo, no le voy a decir que se convierta en mi nutricionista. No tiene sentido. Sino que yo lo que haría es decirle, vale,
quiero que te conviertas en un experto abogado con más de 15 años de experiencia en derecho civil especializado en X, Y o Z. Lo mejor de todo es que ChatGPT tiene información de todo, pero no es bueno en nada. Entonces, tenemos que acotar muchísimo esta respuesta y en quién queremos que se convierta. Y esto es clave y es súper importante. Lo siguiente, ejemplos. Es que la típica duda, ¿no? Es que no me sale bien las respuestas que me ofrece ChatGPT. Ya, es quizá porque no se lo estás facilitando de forma correcta. Le tenemos que dar ciertos ejemplos y a partir de estos ejemplos va a copiar estos patrones que estaba mencionando antes y de esta manera vamos a tener una mejor respuesta en sí. Contexto, ¿no? También esto es súper importante. El contexto es darle información. ChatGPT no sabe quién eres, qué te dedicas, qué haces, cuál es tu objetivo. No sabe nada. Entonces, tenemos que darle el máximo nivel de contexto, el máximo nivel de información y que con ello sea capaz de poder preparar una buena respuesta y finalmente estructurarnos esta respuesta final. Restricciones. Son las limitaciones, son los guardarraíles que nosotros le vamos a acotar a la inteligencia artificial de qué no queremos que haga. ¿En qué sentido? No quiero que te extiendas más de 350 palabras. No quiero que uses más de 2 párrafos. Máximo, no uses nunca emoticonos. Podemos darle estas restricciones, estas limitaciones. Y por último, la plantilla. ¿Cómo quiero que sea el formato de salida? ¿Cómo quiero que la información me la devuelva? Entonces, tenemos esta metodología que se llama Aspect, en el que tenemos acción, dale exactamente qué quieres que haga, pasos, darle un punto por punto de cómo quieres que estructure esta información, persona, en quién quiero que la inteligencia artificial se convierta, ejemplos, darle ejemplos de cómo te gustaría que fuese la salida y la respuesta, contexto, darle información sobre ti, sobre tu negocio, sobre cualquier aspecto, darle restricciones, ¿no? Estas limitaciones y estos guardarraíles, y por último, una plantilla, ¿no? De cómo queremos que nos devuelva la información. Pues quiero que siempre me des un titular muy grande y luego que me expliques ese contenido. Se lo podemos pedir así. Así que más vale siempre pues un ejemplo que 1000 palabras. Así que para ello voy a compartir, ¿sí? Vamos a ir dentro de Google, obviamente, y aquí mismo vamos a buscar ChatGPT, ¿sí? Una vez estamos dentro del navegador en sí, vamos a buscar obviamente ChatGPT, así se escribe tal cual, y vamos a darle a chatgpt.com. Una vez estamos aquí, obviamente vamos a tener que crearnos nuestra cuenta. Si no tenéis cuenta no pasa nada, ni mucho menos. Pero realmente este sería el entorno principal y lo más conocido, lo más común dentro del sector de la inteligencia artificial es acceder a esta interfaz. Esta interfaz realmente es, obviamente, ChatGPT en sí. Y tal y como veis, un segundo que voy a quitar esta parte de aquí, tenemos distintas cosas, ¿sí? Una vez accedemos, podemos llegar a apreciar desde nuevo chat, buscar nuevos chats, desde incluso, por ejemplo, biblioteca de ciertas imágenes que hayamos generado. Esta sección de aquí, que esto es muy importante, que voy a comentar a continuación, que son los agentes GPT. Tendríamos incluso en esta parte superior los modelos de inteligencia artificial, en el que podemos llegar a ver desde aquí, ¿no? Los más conocidos, ahora que ha salido justamente ChatGPT 5.1, que es completamente nuevo, o incluso tenemos los modelos de versiones anteriores. Y para que tengáis contexto, hay 2 tipos de modelos de inteligencia artificial. Uno de ellos es razonador y el otro es conversacional. ¿A qué me refiero? El razonador lo que hace es estructurar mucho más la pregunta y nos lo tarda mucho más en contestar, esto que quede claro, pero piensa más antes de darnos una respuesta. Y en cambio, el conversacional nos contesta al instante, pero sí que es cierto que la respuesta no está tan trabajada. Entonces tenemos estas 2 opciones. ¿Cuándo usamos cada uno de ellos? Si queremos un tema más complejo, vamos a utilizar el razonador. Y si queremos algo mucho más sencillo, más de ir por casa, entonces el conversacional. Y esto lo podemos llegar a apreciar perfectamente en el que hay 2 tipos muy claros. El instant, que sería este conversacional en el que es al instante, y el thinking, que es el que piensa y el que razona y el que estructura. ¿Vale? Así que para ello he preparado también un prompt, ¿sí?
Este prompt que vais a ver aquí, obviamente, y lo explico y lo leo un poco por encima, vamos a suponer que somos un despacho, un bufete de abogados que se encuentra en la zona de Barcelona, que llevamos más de 15 años de experiencia, pero lo que nos gustaría es poder atraer clientes en un espacio completamente digital, ¿no? Como nos encontramos ahora mismo. Entonces, les gustaría poder adquirir nuevos clientes potenciales, pero tienen muy buena reputación porque llevan toda la vida en ello, pero no son buenos en esta parte de captación digital. Entonces, aquí os presento este prompt. La acción, clara, concisa y el detalle. Crea un plan de digitalización y captación online para un despacho de abogados civilistas en Barcelona que aún no tiene presencia digital. Entonces, tiene que crear un plan de digitalización y captación. Objetivo claro. Los pasos. Paso número 1. Evalúa la situación actual del despacho y define metas claras de cómo captar clientes. Paso 2. Crea una identidad visual, una página web y una presencia en redes sociales. Paso número 3. Diseña un ecosistema que conecte contenido orgánico con campañas de publicidad y de esta manera poder agendar llamadas gratuitas a la consulta. Obviamente montar un embudo. Esto a nivel de pasos. Al final se resume en evaluar, en crear y en diseñar un sistema que realmente funcione. Esos son los pasos que le estamos dando. La persona, lo que os decía, si yo quiero intentar pivotar y poder generar ventas a nivel digital, lo que no voy a hacer va a ser decirle que se convierta en una figura que no tenga nada que ver con marketing digital. Entonces, actúa como un consultor experto en marketing digital y transformación digital para firmas legales con más de 5 años de experiencia. Contexto. Aquí le damos el contexto y aquí es donde tenéis que explicar y explicar. El despacho ha operado con éxito durante más de 15 años de forma presencial en Barcelona. Cuenta con un equipo de 10 profesionales, a una tasa de éxito en casos de 85%, lo que posiciona como uno de los más reputados en su área. A pesar de su prestigio, pues nunca ha desarrollado una estrategia digital ni presencia en Internet. Su captación se basa en el boca a boca, tal. Y aquí lo explicamos, ¿no? Le damos contexto, le explicamos qué queremos, le explicamos cuál es la finalidad, cuánto tiempo llevamos, qué queremos. Y aquí tenemos que explicárselo todo. Después, restricciones. Tenemos un presupuesto limitado, tenemos un equipo sin experiencia y el plan debe ser simple, explicativo y en fases. Y por último, tenemos la plantilla. Esta plantilla, ¿qué es? ¿Cómo queremos que nos devuelva la información? Objetivos mensuales, herramientas recomendadas y un calendario de contenidos y también un embudo visual de captación. Entonces, para ello, voy a copiar todo esto de aquí. Un segundo, aquí lo copio y lo vamos a pegar dentro de esta cajetita de prompt. Aquí es donde nosotros vamos a generar estos prompts en sí. ¿De acuerdo? Voy a ejecutarlo, los vamos a ver. Y así os muestro un poco también cómo sería esta creación de prompts Aspect. ¿De acuerdo? Aquí tenemos que esto obviamente iría hablando y generando, despacho de civilistas, tenemos incluso más de 15 años de prestigio, nos hace un poco el diagnóstico, lo que decíamos antes, ¿no? Estos pasos. 1, el diagnóstico. 2, que nos lo estructure bien, el objetivo global, el modelo, tenemos el contenido, lo tenemos absolutamente todo, incluso aquí nos dan el calendario de publicaciones, pues quiénes somos, qué hacemos, el error legal más fuerte con contratos de alquiler, 85% de éxito en más de 15 años, semana número 2. Entonces, es como que estamos estructurando todo el contenido, ¿de acuerdo? Al final, no toméis como ejemplo este aquí, podemos utilizar el caso que queráis, es decir, no simplemente aplica en temas de despachos de abogados, pero esto realmente sería ejecutar un prompt bien estructurado dentro de ChatGPT en el que podemos seguir iterando sin parar y constantemente haciendo preguntas, y me gustaría indagar mucho más en esto, mucho más en lo otro, mucho más en distintos ámbitos, ¿sí? Esto es lo que refiere la parte de prompt, ¿sí? Pero hemos hablado acerca de que hay un panorama de la inteligencia artificial, ¿no? Hemos visto esta primera sección. Realmente hay mucho más. Y cuando hablamos de mucho más, para mí yo creo que el siguiente espacio son los agentes de inteligencia artificial o los agentes GPT. Al final, yo creo que estamos yendo hacia un paradigma o hacia una vertiente en la que tendremos agentes de inteligencia artificial que ejecutarán ciertas tareas de forma completamente autónoma. ¿En qué sentido? Pues que tendrán incluso en un futuro acceso a nuestras herramientas, por lo cual tendrán acceso a nuestro WhatsApp, acceso a nuestro calendario, tendrán acceso incluso a nuestro Drive, tendrán acceso a nuestro correo electrónico, tendrán acceso a nuestra lista de contactos
y a partir de ellos, simplemente dándoles instrucciones, van a ser capaces de ejecutar ciertas tareas. Esto a día de hoy ya se puede hacer, pero vamos a verlo a pequeña escala, ya que a pequeña escala podemos llegar a apreciar estos agentes GPT. ¿Qué me refiero con ellos? Hemos visto esta parte inicial de un modelo de inteligencia artificial, ¿no? Hemos visto GPT-5, que justamente nos ha generado este prompt, nos ha dado absolutamente todo, nos hace incluso el embudo, nos lo ha creado ya todo. Vale, pero pensad que partimos de unas instrucciones, que partimos realmente de un prompt completamente limpio, completamente liso, una conversación que no tiene contexto de absolutamente nada. Entonces, donde hay la magia es en el que obviamente tenemos un modelo de inteligencia artificial, que este es ChatGPT, pero a su vez un agente GPT lo que estamos haciendo es dándole instrucciones, por lo cual le damos un prompt, le damos también acceso a buscar por internet o incluso le podemos dar también archivos. ¿Archivos en qué sentido? Pues por ejemplo, PDFs, Word, Excel, y esto lo que permite es luego crear un agente GPT. Y este agente GPT es súper potente. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos dentro de ChatGPT, vais a ver que en la parte izquierda nos aparecen GPTs, ¿sí? Nosotros tenemos GPTs incluso de Centella Coach, de recursos humanos, de Coach GPT para la parte del alumnado, ¿no? En el que pueden hacer cualquier pregunta de en qué situación se encuentra y cómo la inteligencia artificial les puede llegar a ayudar. Desde incluso análisis técnico, de incluso, para mí, ¿no? Un audio, una cosa que me facilita muchísimo la vida, que es que a partir de un audio me lo transcriba y me deje en formato puntos clave aquello que quiero transmitir. Y esto es súper importante porque lo transmito el equipo y de esta manera es súper sencillo. Agente de onboarding, Centella Brain, ¿no? Pues que tenga contexto de absolutamente todo sobre la empresa. Coach GPT, generador de contenido para LinkedIn. Por ejemplo, ¿no? Imagina que no eres bueno generando contenido para redes sociales, ¿no? Incluso yo justamente hoy que he tenido que hacer una publicación, que ahora luego os mostraré, en la que lo único que he hecho ha sido literalmente facilitarle un audio a la inteligencia artificial y con ello que me genere un contenido. Claro, vais a ver que ahora lo que voy a hacer, y este es un pequeño truquito también, es no solo mandarle un audio, sino que no voy a decirle que me genere una publicación para LinkedIn, no voy a decirle absolutamente nada, sino simplemente le voy a decir, quiero que me hables acerca del panorama de la inteligencia artificial, acerca de los distintos modelos de generación de imagen, de texto, de vídeo, de audio, las herramientas de IA, todo lo que tiene que ver con no-code e incluso las automatizaciones y cómo va a cambiar en los próximos 5 años. Así que vais a ver cómo yo lo que voy a hacer va a ser darle un audio aquí. Quiero que me describas y que me hagas una publicación acerca de cómo la inteligencia artificial va a disruptir en los próximos 5 años, hablando acerca del panorama de la IA, ¿no? Desde estos 4 tipos de modelos de inteligencia artificial, texto, audio, vídeo, imagen, todo lo que tiene que ver con la tecnología no-code aplicada a la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con automatizaciones o incluso herramientas de IA. ¿Cómo esto va a estar cambiando en los próximos 5 años? Hoy, por ejemplo, pues le he mandado un audio gigantesco de la aparición que hemos tenido justamente hoy en Forbes y de esta manera me ha generado este copy para poder copiar y pegarlo y generar una publicación tanto en LinkedIn como en Instagram con las distintas plataformas sociales. Y de esta manera lo agiliza muchísimo, ¿sí? Esto en la parte de agentes GPT. Obviamente hemos hablado de la parte de texto, pero es que también hay más a nivel de generación de imagen. Cuando hablamos a nivel de generación de imagen, lo que justo comentaba antes, es que existen distintas formas de poder comunicarnos con estos modelos de inteligencia artificial. Desde incluso, ¿no? Y esta es la metodología Modela, en la que cuando nosotros generamos una imagen, podemos darle un medio, un objeto, detalles, estilo, una luz clave específica y unos atributos. En este ámbito de atributos podemos llegar a generar, incluso y aquí vais a ver un ejemplo perfecto, en el que tenemos fotografía hiperrealista de unos zapatos premium con un fondo blanco de estudio minimalista, una luz suave e incluso un color negro en el que aparezca la palabra centella en dorado. Entonces, con este prompt que estáis viendo, esta entrada de información, tenemos la capacidad de generar lo siguiente. Estos preciosos zapatos que incluso, si queremos, podemos llegar a animarlos.
Y para que veáis el potencial de la generación de imágenes con inteligencia artificial y todo, incluso lo que tiene que ver con esta generación de vídeos con inteligencia artificial, para ello vamos a ir dentro de Ideogram, ¿sí? Ideogram es una plataforma, es una herramienta de inteligencia artificial, es un modelo en sí, en el que obviamente lo que nos permite es generar imágenes de cualquier tipo, desde imágenes ultrarrealistas, tal y como podéis llegar a apreciar, desde imágenes un poco menos ultrarrealistas, desde incluso fragancias, desde absolutamente todo. Y lo más fuerte es que el texto, si lo estáis interpretando dentro de las imágenes, no cambia, no varía. Es real, es perfecto, no falla en absolutamente nada, cosa que antes, con los modelos anteriores, era completamente impensable. Antes lo que sucedía es que le pedías la palabra Armand y te generaba una cosa que era ileíble, no se podía interpretar. Y para que veáis realmente cómo combinando dos modelos de inteligencia artificial podemos llegar a generar piezas auténticas de arte. Voy por la parte de mis creaciones, no nos va a dar tiempo a indagar lo suficiente dentro de la generación de imágenes con inteligencia artificial, pero dejadme que os muestre estas imágenes de aquí, ¿sí? Más que nada para que veáis también la diferencia entre que podemos llegar a generar imágenes realistas. En este caso tenemos una mujer que está exponiéndolo, ¿de acuerdo? Esta mujer de aquí creo que perfecto, por ejemplo, en la que fijaros en las manos, en los ojos, en el pelo, en estos hologramas que podemos llegar a apreciar y como todo converge. Podemos llegar a ver incluso como un precioso salón minimalista, muy con una alta presencia económicamente alto, en el que podemos apreciar una disrupción en los cuadros. Claro, todo esto no lo busca por Internet. Todo esto lo genera, lo crea desde cero. Aquí mismo tendríamos incluso, es el mismo prompt, ¿sí? Entonces, a partir de un prompt generamos una imagen. Esta imagen de aquí, e incluso fijaros en estas fragancias. Estas fragancias, ya que os puedo leer perfectamente el prompt, que lo tenemos en la parte inferior derecha, es un perfume negro mate con detalles plateados sobre una roca volcánica húmeda, un fondo difuminado con una cascada y una luz dramática, resaltando gotas de agua. Hiperrealista, estilo campaña publicitaria premium y cinematográfica. Fuerte contraste y estética de lujo natural. Claro, pero ¿y si llevamos esto al siguiente nivel? ¿Y si en vez de tan solo quedarnos en una imagen, tenemos la capacidad de poder utilizar un modelo de inteligencia artificial de generación de vídeo y que a partir de la imagen de referencia inicial generemos lo siguiente? Le estamos dando movimiento a la imagen que antes hemos generado. Entonces, es una imagen generada con inteligencia artificial y lo hemos animado con un vídeo con inteligencia artificial. Y lo mismo sucede en el caso de que queramos la siguiente, y aquí lo vais a interpretar perfectamente, estas imágenes de aquí, en la que aparece, y es un precioso paisaje nórdico, en el que podemos apreciar la palabra centella. Pues con otro modelo de inteligencia artificial que se llama Runway, ¿de acuerdo? Este aquí es Runway, el que estaba mencionando justo al inicio. Aquí podríamos llegar a apreciar cómo, en vez del perfume, podemos llegar también a darle movimiento a una imagen ya real, en el que podemos llegar a apreciar cómo se está moviendo y el nombre Centella sigue intacto. Pues imaginaros a nivel de anuncios, a nivel corporativo, a nivel de todo este tipo de creaciones. Incluso yo sé que a Joaquim le encanta toda la parte esta creativa que nos permite hacer la inteligencia artificial. Pues todo esto explotado y obviamente utilizándolo de forma correcta, somos capaces de poder crearlo. Y esto, para hacer un poco de pequeño resumen, sería lo que tiene que ver con texto, imagen, vídeo. Audio lo dejamos para otro día. Pero quiero, antes de terminar, ¿de acuerdo?, hablar un poco acerca de tres conceptos clave. Uno de ellos son las herramientas de inteligencia artificial, ¿sí? Que va un poco más allá de tan solo ChatGPT. ¿Por qué? Hasta ahora lo que hemos visto ha sido, vale, hemos generado texto con ChatGPT, hemos generado un agente GPT en el que le hemos facilitado un texto y nos ha devuelto texto sin tener que darle instrucciones claras. Hemos generado imágenes, también vídeos. Pues una herramienta de IA lo que permite es ser capaz de poder conectar los distintos modelos de inteligencia artificial, ya que si voy dentro de ChatGPT no puedo crear presentaciones. Pero en cambio hay herramientas de inteligencia artificial que lo que hacen son conectores
se enchufan con el modelo de texto, genera todo el texto, se enchufa el modelo de imagen, genera todas las imágenes y me lo devuelve todo listo en un mismo lugar. De esta manera, y esto tendríamos distintas alternativas, ¿no? Podemos llegar a apreciar Gamma, Napkin, incluso os muestro para que podáis ver a qué me refiero, ¿no? Con Gamma y Napkin. Es este tipo de presentaciones son creadas solo con un prompt. Y repito, cero técnico, no hace falta programación, ni mucho menos, sino simplemente un prompt y a partir de ello crea la maravilla que estáis viendo ahora. Las imágenes, todas creadas, los textos, todos creados, todo es generado con inteligencia artificial. No hay nada que haya tenido que crearlo. Y esto es, en menos de un minuto tenemos la capacidad de poder crear algo parecido a esto. Incluso tendríamos la otra sección en la que tenemos no solo, por ejemplo, herramientas de inteligencia artificial para crear todo esto, sino que también existe el panorama de la tecnología no code. Esta tecnología no code significa sin código. Este sin código lo que permite es que podamos llegar a crear chatbots, ¿de acuerdo? Lo típico cuando vamos a una página web que se incorpora en la página derecha, allí abajo, que hay un pequeño botón en el que le hacemos preguntas. Esto es un chatbot que van mayoritariamente potenciados con inteligencia artificial. Y estos chatbots lo que permite es que puedas hacerle preguntas y automáticamente contesta a partir de una información. Y lo mejor de todo es que contesta con lenguaje natural. No copia y pega la respuesta, sino que lo genera. Lo mismo, que a partir de inteligencia artificial podamos crear páginas web completas y que a partir de un prompt, sobre todo yo creo que estamos en el punto y el panorama de la IA está yendo hacia un punto en el que no hace falta que seas programador, sino que simplemente sepas dominar las distintas herramientas de IA y cómo comunicarte con cada una de ellas. En la que con Lovable, por ejemplo, puedas llegar a crear una página web perfecta en cuestión de segundos y con inteligencia artificial. Y lo mismo también con Airtable, en el que le pidas una base de datos sin tener conocimiento, ni mucho menos en este aspecto, y que te genere pues todo hipervinculado, todo bien bonito, todo bien estructurado, con ciertos paneles también para poder visualizar después la información, que tengas la gestión y el control de stock todo bien estructurado, todo te lo permite hacer la inteligencia artificial. Y si saltamos a la última parte, sería lo que tiene que ver con automatizaciones, en la que obviamente tenemos distintas plataformas que permiten no simplemente utilizar la IA en sí, sino incorporar la inteligencia artificial en distintos departamentos. Aquí nosotros lo que más utilizamos, y ahora ya termino porque ya sé que estamos terminando y acotando el tiempo ya, para nosotros la mejor de todas es make.com, creo que es esta del medio, es la más utilizada. N8N se ha puesto muchísimo de moda últimamente también, pero make.com nos permite desde, y aquí vais a poder ver ciertos flujos, desde dejar respuestas en borrador con cualquier correo y tener un agente de inteligencia artificial que deje la respuesta en borrador, para que simplemente lo veas de forma completamente en digital, e incluso crear bases de datos a partir de correos electrónicos que nosotros recibimos día tras día, desde, por ejemplo, autorizar la visita para un vendedor inmobiliario en un CRM y también tener estos datos de la visita, pues ciertas cosas que antes estaban reservados y que obviamente esto ahorra tiempo y las empresas lo valoran muchísimo también. Entonces, hay la opción o bien de desarrollar ciertas soluciones en casa o incluso de poder también ofrecerlas a estos clientes. En el sentido de poder generar publicaciones para las distintas redes sociales, todo automatizado con inteligencia artificial o incluso la capacidad de poder incorporar ciertos agentes de IA para que sean capaces de poder atender a estos clientes potenciales para un despacho de abogados, como hicimos en su momento, y que de esta manera tengas una atención al cliente 24/7 y que tengas este asistente que te ayuda y que te guía en absolutamente todo. Esto sí que ya es un pelín más complejo y nos estaríamos mucho más largos, sino que obviamente hoy ya ni dormiríamos si lo tenemos que explicar todo, pero es un poco hacia donde estamos yendo, esta capacidad transversal de la IA, de no solo ChatGPT, sino que existen muchas más posibilidades. Y ya para finalizar, ya cierro aquí, ¿de acuerdo, Joaquín? Te lo devuelvo. Ya lo último que quiero mencionar es surrealista hacia dónde estamos yendo porque hay un momento en el que no somos casi ni capaces de ver si es generado o no con inteligencia artificial. Y para que podáis ver una aplicación real y práctica de la IA en un ámbito, pues diría más empresarial, más corporativo, es que tenemos incluso aquí, y esto es Gemini. Gemini es el modelo de inteligencia artificial por parte de Google, en el que tenemos una botella de vino que le facilité y el logo de Centella. Y de esta manera, con un prompt,
somos capaces de crear incluso una botella de vino con el logo de Centella sin la necesidad de diseñadores, sin la necesidad de tocar código, sin ser un experto creativo, ni mucho menos. Incluso lo mismo también con mi cara, este mismo soy yo, que ahora lo vais a ver, y la propia botella, lo que hemos creado anteriormente, que podamos hacer como que Armand está sujetando esta botella y el vino y que todo está bien estructurado. O lo mismo que queremos, por ejemplo, pasar a Armand, en este caso, a un cocinero haciendo y preparando un risotto. Y que si queremos, podemos llegar incluso a animar este mismo risotto, si escuchamos, podemos llegar a generarlo también. Entonces, para mí, yo creo que la posibilidad y el panorama hacia donde estamos yendo, la inteligencia artificial, es que tenemos muchas piezas de un puzzle y la figura o la persona que es capaz de poder dominarlas es la que crea este puzzle en sí, y juntarlas de forma correcta nos permite también, pues, desde tener más tiempo, desde incluso multiplicar ingresos en cierta medida y sobre todo también tener esta capacidad holística de tener mucha más libertad y sobre todo poder asesorar, guiar o bien implementarlo en casa o bien ofrecerlo también a clientes potenciales. Ya os digo, hay mucho más allá, o sea, hay muchas más cosas. Obviamente tenemos un tiempo un poco más justo de lo normal, si no me estaría extendiendo muchísimo más, pero es un poco para que haya habido un poco un panorama general de qué es la inteligencia artificial más allá de ChatGPT. Vale, gracias, Armand. Quedó claro que por tus amplios conocimientos, tantos tuyos como, ¿no?, de tu socio, de Jordi, amplios conocimientos de la inteligencia artificial y por tu capacidad de comunicación, que es exquisita, necesitaríamos mucho más tiempo, ¿no? Pero no tenemos, en nombre de la Universidad Europea, te agradecemos, ¿no?, tu participación. También agradecemos la asistencia de todas las personas que nos habéis acompañado esta tarde en esta masterclass sobre el panorama de la IA generativa. Os pedimos disculpas, sí, por estos 3-4 minutos que nos hemos quedado sin sonido, pero bueno, creemos que ha valido la pena esta hora de conversación y esta hora de ponencia que nos ha dado Armand. Desde la Universidad Europea esperamos que os sirva de utilidad en vuestra vida, tanto personal como profesional, y en pocos días ya empezaréis a recibir información sobre la próxima masterclass que os invitamos a participar. Nada más, también pediros disculpas por estos 6 minutos que nos hemos pasado de tiempo y muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias y nada, yo creo que siempre se agradece simplemente saber si ha gustado la sesión, que creo que es lo más importante. Gracias también a todos por la atención y por absolutamente todo. Y nada, bueno, entiendo que ya después ya tendrán las redes sociales, un poco todo, que yo que estoy más metido en este mundo digital, entiendo que Joaquín ya lo van a tener absolutamente todo. Por mi parte, un placer, gracias a todos por absolutamente todo. Y esto simplemente es la puntita del iceberg, simplemente dejar esta cosita clara. ¿De acuerdo? Gracias y vaya muy bien.